Hola, buen día. Mi nombre es Yeselina Idilí López Pineda. En este video hablaré de las medidas de posición para tabla simple. Aprenderemos qué son las medidas de posición, características de las medidas de posición cuartil, decil y percentil, cómo se calcula para una tabla simple y ejemplos de cuartil, decil y percentil. ¿Qué son las medidas de posición? Son valores que permiten dividir la colección ordenada de datos en partes iguales, con el mismo número de datos en cada segmento. Las medidas de posición son cuartiles, deciles y percentiles. A continuación se describen las medidas de posición más comunes utilizadas en estadística, como lo son cuartil, decil y percentil. En el cuartil hay tres cuartiles que dividen a una distribución en cuatro partes iguales: primero, segundo y tercer cuartil. En el decil hay 9 deciles que la dividen en 10 partes iguales, primero al noveno decil. En el percentil hay 99 percentiles que dividen a una serie en 100 partes iguales, primero a los 99 percentiles. Los cuartiles dividen al grupo de datos en cuatro partes, por lo que se hace necesario calcular únicamente tres. Cuando los datos se encuentran organizados en una tabla simple, las fórmulas para ubicar la posición de las medidas de posición son: esta es la fórmula que utilizaremos para los cuartiles, esta es la fórmula para los deciles y esta es la fórmula para los percentiles. Iniciamos con los cuartiles. Los cuartiles son valores que dividen una muestra de datos en cuatro partes iguales. Utilizando cuartiles puede evaluar rápidamente la dispersión y la tendencia central de un conjunto de datos, que son los pasos iniciales importantes para comprender sus datos. Las características de las medidas de posición cuartiles son las siguientes. Son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Determinan los valores correspondientes al 25%, al 50% y 75% de los datos. El cuartil 2 coincide con la mediana. Hay tres cuartiles denotados usualmente: cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El primer cuartil es el valor en el cual o por debajo del cual queda un cuarto 25% de todos los valores de la sucesión ordenada. El segundo cuartil es precisamente la mediana. El tercer cuartil es el valor en el cual o por debajo del cual quedan las tres cuartas partes, 75% de los datos. Y como pueden ver, este es el cuartil 1, cuartil 2, que también está en el centro, que va con la mediana, y el cuartil 3. Este es el mínimo, mediana y máximo. Es muy importante saber identificar que el cuartil 1 deja por debajo el 25% y por encima el 75%, 3 veces 25. El cuartil 2 deja por debajo el 50%, que es el que corresponde con la mediana. El cuartil 3 deja por debajo el 25% y por encima el 25%. Los deciles es cualquiera de los 9 valores que dividen a un grupo de datos ordenados en 10 partes iguales, de manera que cada parte representa 1/10 de la muestra o población. Las características de las medidas de posición deciles son las siguientes. Los valores de un conjunto ordenado de datos que dividen al total de observaciones en 10 partes, cada una de las cuales contiene 10
o sea, 10% de los valores observados. Son aquellas variables que dividen a una distribución en 10 partes iguales, por lo tanto hay 9 deciles. El cálculo de los deciles es similar al de los cuartiles y percentiles. Los deciles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 10 partes porcentualmente iguales. Los deciles se denotan decil 1, decil 2, así sucesivamente hasta llegar al decil 9, que se lee en primer decil, segundo decil y tercer decil, etc. Los deciles, al igual que los cuartiles, son ampliamente utilizados para fijar el aprovechamiento académico. Como pueden ver, es así como se interpretan el primer decil, el quinto decil, el quinto decil. Los percentiles son valores que dividen el total de los datos ordenados en 100 partes iguales, de manera que en cada una de estas partes se encuentra ubicado no más de 1% del total. Las características de las medidas de posición percentiles son las siguientes. Son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, al 2% y así sucesivamente hasta llegar al 99% de los datos. El percentil 50 coincide con la mediana por ser la mitad del espacio o número de datos. Es una medida de posición usada en estadística que indica una vez ordenados los datos de menor a mayor. Muestran cómo se agrupan los datos cuando se los ordenan de forma ascendente, tendiendo que cada grupo tenga percentil por ciento de observaciones. Se lee en primer percentil, segundo percentil, tercer percentil, etc. Dividen la sucesión de datos ordenados en 100 pares porcentualmente iguales. Y es así como se interpretan los percentiles. Ahora aprenderemos cómo se calcula el cuartil para una tabla simple y veremos un ejemplo. Primero ordenamos los datos en la tabla de manera ascendente de menor a mayor. Por ejemplo, aquí pueden ver el ejemplo, cómo está ordenado en la tabla. Luego utilizar la siguiente fórmula, que es la de cuartil. Como está pidiendo el cuartil 2, debe de ir el número del cuartil que están solicitando más el número de datos, que es la cantidad de datos, y el 4, porque está hablando del cuartil. Luego se multiplica el 2 por el 34 y se divide en 4, el cual da 17. Y la posición del cuartil es 17, pero no termina hasta acá. Luego ubicamos el 17 en Fa, buscamos la tabla, el valor de 17 u otro número próximo que lo contenga. El 24 es el valor más grande que 17 y lo contiene. También es el más próximo. Entonces la posición 17 se ubica ahí. Entonces, mi cuartil es el valor de la variable que corresponda a esa posición, que en este caso la posición es 24, entonces es por ello que mi cuartil es 4. Y la interpretación queda el 50% de los estudiantes que asignan como mínimo 4 materias o menos. Ahora vamos a aprender cómo se calcula el decil para una tabla simple. Seguimos el mismo procedimiento, lo único que cambia es que ya no es el cuartil, sino que el decil, y en este caso está solicitando el decil 7, el cual la fórmula es de esta manera. Ya teniendo nuestra fórmula, multiplicamos el 7 por 41 dividido 10, que es el decil. Entonces la posición del decil nos queda 28.7. Y el valor más grande que 28.7 es 41. Entonces lo tengo que ubicar ahí, donde está el 41. Por lo tanto, mi decil será 5.
porque mi decil es el valor de la variable que corresponda a esa posición, que en este caso es 41. Entonces es por ello que mi decil es 5. Y la interpretación queda: el 70% de los estudiantes se asignan 5 materias o menos. Ahora vamos a aprender cómo se calcula el percentil para una tabla simple. Es el mismo procedimiento, lo único que cambia es la fórmula. En este caso me solicitó el percentil 75, entonces lo multiplico en 43, luego lo divido en 100 y me da 32.25. La posición del 32.25 se ubica aquí. Por lo tanto, mi percentil 75 es 5 materias. La interpretación queda: el 75% de los estudiantes se asignan 5 materias o menos. Muchas gracias.